Para complementar esta unidad vamos a hacer un ejercicio de una estructura en la cual vamos a calcular los cortantes en algunos de los pórticos, no en todos, pues porque sería muy extenso. Se trata de una estructura de 3 pisos. El primer piso tiene 3.3 metros de altura, el segundo 3 metros y el tercero 3 metros de altura. Es una vivienda de uso residencial, una estructura regular. Se sugiere asumir que el diafragma de entrepiso y el de cubierta son rígidos. Esto para calcular en todos los niveles el cortante directo en función de la rigidez del pórtico. Se dan los datos de los materiales, se dan los datos de las cargas en el primer y segundo nivel para hacer un análisis de cargas y determinar la carga muerta en cada nivel, así como las cargas de cubierta. Aquí tenemos una vista de las secciones transversales de las columnas. Entonces está la sección transversal y algunas columnas no van hasta cubierta sino que terminan antes, como esta columna que solamente estaría en los dos niveles inferiores. ¿Qué se busca con esto? Pues que ustedes hagan el análisis de cargas, porque yo aquí finalmente ya doy el resumen de la carga total a nivel de cimentación asociada al peso de las columnas, del entrepiso 1, entrepiso 2 y de la cubierta. Es importante establecer que la cubierta que se indica es una cubierta liviana. Ya les había explicado lo que es una cubierta liviana, conformada por correas y por teja arquitectónica, teja de fibrocemento, cualquier teja, o sea, elementos mucho más livianos que una losa maciza de concreto. Estos planos que estoy indicando aquí pues no se ven bien porque los estoy copiando como una fotografía, pero yo les voy a compartir el documento en AutoCAD para que puedan mirar bien la información. En resumen del análisis de carga, se logra determinar estas cargas muertas totales en cada uno de los niveles de interés. Muy bien. Entonces, en esta primera parte pues se hace lo que ustedes han visto, han hecho, hicieron para el examen anterior. Calcular el cortante basal, se dan los datos, no recuerdo, creo que es el Charco, Nariño, donde tenemos aceleración y velocidades de las más altas en el país, y un suelo mmm, tipo E, si no estoy mal, estos son los parámetros, entonces se llega a una pseudoaceleración de 0.9 veces la gravedad, tomando el coeficiente de importancia como 1, ya que es una estructura de uso residencial. Entonces, en este caso, los valores para calcular deriva y para diseñar pues son los mismos, el coeficiente de importancia es igual a 1. El peso total de la estructura se determina en 1670.96 kN. Con la pseudoaceleración y el peso se determina entonces que el cortante basal es igual a 1509.86 kN. Con eso pasamos a hacer una evaluación de los cortantes de piso calculando los coeficientes de distribución y determinando pues los cortantes en cada piso. Recordemos, en el primer piso siempre tiene que dar el cortante basal que se había calculado previamente. Esta información la paso así pues porque ustedes la pueden verificar, no hay nada nuevo que explicar de esa parte. Tenemos resumen de las fuerzas sísmicas en kilonewton y resumen de los cortantes en kilonewton. Interesan los cortantes de piso para distribuir el efecto directo y las fuerzas sísmicas serían para calcular la torsión. En este caso pues la estructura tiene diferentes posiciones de centro de masa y centro de rigidez en cada nivel, así que los valores de los momentos van a ser distintos. O sea, no podemos utilizar el cortante por una excentricidad constante, sino que tiene que ser la fuerza horizontal
por la respectiva excentricidad de cada piso. Aquí está el cálculo de las excentricidades. Miremos, aquí están más resumidas las estructuras. Son diferentes. La primera estructura tiene, el primer entrepiso, perdón, tiene un vacío en esta zona bastante grande. El segundo piso un vacío más pequeño en otra posición, eso me cambia la posición del centro de rigidez, y la cubierta no tiene vacíos. Entonces esa es la distribución de las tres plantas. Con eso se logra determinar la posición del centro de masa. Ustedes la pueden verificar y les pido lo hagan. La posición del centro de rigidez para primer piso, lo mismo para segundo piso, para cubierta. Y en este esquema están localizados esos dos puntos de interés, centro de masa y centro de rigidez. Muy bien. Para este caso vamos a analizar esta combinación de diseño. 100% del sismo en X, o sea la dirección principal en X, y el efecto ortogonal sería el 30% del sismo en Y negativo. Y vamos a establecer que para la dirección principal el centro de masa se mueve hacia arriba con el fin de calcular la excentricidad accidental. Con eso, entonces, aquí tenemos las excentricidades de diseño para primer piso, segundo piso y cubierta. Miremoslas en los esquemas. Para el primer piso, la excentricidad inicial está dando de 0.74, eso está localizado en AutoCAD. Pues aquí tenemos más decimales, pues por el cálculo es esta misma excentricidad, 0.74. Veamos el color, 0.74. Aquí está. Entonces el centro de masa se mueve en una posición hacia arriba de 0.40, de modo que la excentricidad queda más pequeña. Esa sería la posición del centro de masa. Entonces la excentricidad de diseño quedaría de 0.33. Para el segundo nivel, la excentricidad inicial es de 1.10 y la accidental 0.40. El centro de masa se mueve hacia arriba, entonces restamos la excentricidad inicial con la accidental para encontrar la excentricidad de diseño, que está dando 0.65. Y para el tercer piso lo mismo, excentricidad inicial 1.18, 1.175 con más decimales. Movemos el centro de masa hacia arriba, siempre se mueve en una misma dirección en todos los pisos. Entonces esta sería la posición de la excentricidad de diseño, 0.78 metros. Esas son las excentricidades, la localización de las excentricidades de diseño moviendo el centro de masa para la dirección principal del sismo en X, sismo en X. Muy bien. Con eso, ¿qué tenemos? Que podemos calcular los momentos torsores, como ustedes ya lo saben. Entonces tendríamos que el sismo se concentra en el centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez, o sea que el momento sería antihorario. Y sucede lo mismo para todos los pisos. Momento antihorario. En todos los casos el centro de masa está debajo del centro de rigidez y este sería el momento. El momento del efecto indirecto. Muy bien. De una vez podemos establecer el momento, la dirección del momento del efecto ortogonal. Ya sabemos que para el efecto ortogonal no movemos el centro de masa, o sea, no se considera excentricidad
accidental. Sin embargo, pues es evidente que si comparamos los datos del centro de masa y centro de rigidez, pues en todos los pisos en la dirección X tenemos una diferencia. En esta, en la cubierta es muy pequeña, es casi cero. Esos momentos van a dar muy pequeños. Uno podría conservadoramente decir, ahí no hay efecto ortogonal. El centro de masa y centro de rigidez casi que coinciden por 1 centímetro. Lo vamos a calcular pues para que queden los datos, pero en ese piso van a dar muy pequeños. En ese piso, en los otros sí tenemos una diferencia pues importante. Entonces, para el caso del efecto ortogonal, que sería, decíamos, el sismo en Y negativo, tenemos entonces que el sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez. El momento que se genera tiene el mismo sentido del efecto indirecto. Este sería el momento del efecto ortogonal. Por aquí también hay excentricidad, o sea, en este caso en el primer piso tenemos una excentricidad mayor, X. En el segundo piso la excentricidad es menor, pero existe. El momento sigue siendo antihorario, esta es la excentricidad, y a nivel de cubierta, como les decía, es muy pequeña la excentricidad, pero pues también está, casi que decimos que pues como si no existiera excentricidad. Entonces aquí tenemos la condición, casi las dos fuerzas colineales, y va a dar un momento muy chiquitico. Esa excentricidad es pequeña, está dando de 1 centímetro. El centro de masa está a 3.25, el centro de rigidez está a 3.26. Muy bien, entonces ahí tenemos las condiciones para evaluar los momentos torsores. Ya podemos ver que los momentos torsores se van a sumar en cada piso para encontrar la torsión total de diseño. Para el caso del momento torsor, pues aquí está la tabla resumen con la fuerza sísmica que previamente se ha calculado, como ustedes lo saben hacer. Excentricidad en Y, estaríamos con el 100% del sismo en X. La excentricidad accidental, la excentricidad de diseño, ya sabemos que se restan, considerando que el centro de masa va hacia arriba, y el producto entre la fuerza sísmica y la excentricidad de diseño, y finalmente el momento torsor. Sumándose todos esos efectos, porque los momentos estarían en el mismo sentido. Muy bien, ahora, ¿qué sería lo nuevo? O sea, esa torsión tenemos que calcularla de esta misma forma para el efecto ortogonal. Me voy a ir por el caso, evaluar primero el efecto indirecto y calcular el ángulo de rotación. Para eso necesito calcular la rigidez torsional. Para calcular la rigidez torsional se necesita la rigidez de los pórticos. En este caso podemos ver que tenemos unas columnas de diferente sección transversal. En este caso las columnas del pórtico 1 son más grandes que el resto de las columnas. Y también tenemos discontinuidad de columnas. Por acá a nivel de cubierta nos suben las columnas del eje C. Entonces eso me genera discontinuidad y me genera diferente rigidez. Aquí tengo un resumen de la rigidez de cada pórtico en cada dirección utilizando las expresiones de Wilbur. De nuevo, ustedes la verifican, esto está programado en una tabla de Excel. Aquí esto es tonelada por metro, tonelada sobre metro, tonelada sobre metro.
Estas son fórmulas de Wilbur. Entonces, ustedes las pueden verificar. Con esa información, en realidad solamente necesito esta rigidez, está en toneladas, para que no dé un número tan grande. Calculo la rigidez torsional. Recordemos, la rigidez torsional es igual a la sumatoria de la rigidez de los pórticos en dirección Y por su distancia hasta el centro de rigidez al cuadrado, más sumatoria de la rigidez de los pórticos en dirección X por su distancia en Y hasta el centro de rigidez al cuadrado. Tengo los datos de rigidez, me falta la posición. Establezcamos la posición de cada pórtico. Lo más fácil sería medir esto en AutoCAD, porque tengo los esquemas en AutoCAD, pero no lo voy a hacer así, para que pues ustedes vayan viendo de dónde salen esos datos. Entonces, aquí está la localización del centro de rigidez, o sea, ese centro de rigidez va a tener un nuevo eje, X', Y'. Eso es lo que establece la torsión, que el eje de torsión es el centro de rigidez. X', Y'. Entonces, para el primer pórtico, esta sería la distancia desde el centro, o sea, donde está, voy a mostrarlo incluso desde el eje. Esta sería la distancia. X sub A'. Sería, recordemos que el centro de rigidez está desde esta esquina, está medida la posición del centro de rigidez, 3.53, menos las columnas son de 33 por 33, ustedes lo pueden verificar en los datos que les voy a mandar en AutoCAD. Entonces, la mitad de una columna sería .165. Tendríamos una posición de X sub A de 3.365 metros. Para el pórtico B, entonces estaríamos en esta posición de 3.365 y le resto la distancia que hay entre el pórtico A y el pórtico B. Y aquí tenemos la distancia X sub B', que sería de menos 3.09.275. Muy bien. Para el pórtico del eje C, entonces la distancia sería esta, que sería, la podemos obtener como 1,60, que es la distancia entre los pórticos B y C, menos .275. Tendríamos X sub C' igual a 1.325. Para el pórtico del eje D sería esta distancia X sub D'. Entonces sería 1.325 más 1.49, que es la separación entre los pórticos. Tendríamos 2.815. Esa sería para los pórticos en dirección Y. Para los pórticos en dirección X tendríamos los siguientes datos. Entonces, para el pórtico del eje 1, esta sería la distancia que tengo que establecer, X sub 1'. Para el pórtico del eje 2, más cortica,
esa posición, x sub 2', y para el pórtico 3, esta posición. X sub 3'. Entonces, x sub 1' sería 4,77, que es la posición del centro de rigidez, y le resto 0,95, pues porque ese centro de rigidez está desde la esquina de la losa. Entonces tendríamos 3,82 metros. Para el pórtico del eje 2, a esa distancia 3,82 le resto la separación entre los ejes 1 y 2, que sería 3,47, entonces tendría 0,35. Para el pórtico 3 sería la separación entre ejes 3,45 menos esta distancia de 0,35 que acabé de calcular, que es la posición del eje 2, 3,1. Esas serían entonces las distancias de cada pórtico respecto al centro de rigidez para el primer piso. Vamos a hacer lo mismo para el segundo piso y para cubierta. Para que el video no quede tan extenso, pues ustedes ya saben la metodología, simplemente voy a colocar los resultados. Esas serían entonces las distancias de cada pórtico hasta el centro de rigidez. Con esa información podemos pasar a calcular la rigidez torsional de cada piso. Empecemos con el primer piso. Rigidez torsional del primer piso. Recordemos, esta es la expresión para calcularla. Entonces, comencemos con pórticos en dirección Y, serían los pórticos A, B, C y D. Rigidez del pórtico del eje A. Vamos a resumir aquí para no estar subiendo para buscar la información. Primer piso. Este pórtico tiene una rigidez de 567. Pórtico del eje A. El eje B es el mismo, tiene la misma rigidez. Esto está en toneladas. Pórtico del eje C, 339. Pórtico del eje D, 567. Pórtico 1, 794. Pórtico 2, 716. Pórtico 3, 1056. Ustedes pueden verificar esas rigideces. Entonces, con esa información puedo pasar a calcular la rigidez. Rigidez del pórtico del eje A, 567 por su distancia hasta el centro de rigidez, que es 3,365 al cuadrado, más rigidez del pórtico del eje B, 567 por su distancia hasta el centro de rigidez, 0,275 al cuadrado, más rigidez del pórtico del eje C, 339. Esto está en tonelada metro, o sea, es compatible con la unidad en metros en distancia. 334 por su distancia, que es a 339, perdón, la distancia es 1,325 al cuadrado, más rigidez del pórtico del eje
D, que sería 567 también por su distancia 2.815 al cuadrado. Esos serían los pórticos en la dirección Y. KPY por X sub Y prima al cuadrado. Vamos con los pórticos en dirección X, son 3 pórticos. El eje 1, rigidez de 794 por su distancia hasta el centro de rigidez, 3.82 al cuadrado. Siguiente, 716 por su distancia, 0.35 al cuadrado. Y 1056 por su distancia, 3.1 al cuadrado. Aquí no importa si coloca signo negativo o positivo en cuanto a la distancia, porque como está elevado al cuadrado, pues el signo se pierde. Muy bien, entonces miremos cuánto sería esa rigidez. Muy bien, la rigidez me estaría dando 33.373. Dejémosla en 74, la voy a redondear a 74 tonelada por metro. Recordemos que la rigidez estaba en tonelada sobre metro. Y el segundo término me representa la rigidez de los pórticos en X por su distancia en Y prima al cuadrado. Muy bien, lo mismo se hace con los demás pisos. Arriba tenemos la rigidez de cada pórtico, entonces multiplicamos esa rigidez por su distancia que ya está indicada. Pórtico del eje 1, 451, 670 y 809. El último piso, 326. 326. En el último piso el pórtico del eje C no está, había colocado la distancia pero pues no tiene rigidez. Pórtico del eje D, 326. Y pórtico del eje 1, 386, 570 y 777. Con esos datos podemos calcular la rigidez. Voy entonces a indicar cuánto daría la rigidez para cada piso, la rigidez torsional. Muy bien, entonces la rigidez la rigidez torsional para los siguientes pisos. En el segundo piso estaría dando 21.500 toneladas metro y tercer piso 19.000 toneladas metro. Con esa información puedo pasar a calcular el ángulo de torsión. Recordemos que el ángulo de torsión es igual al momento torsor sobre la rigidez torsional. Entonces, en esta tabla agrego una columna con rigidez torsional. Los momentos están en tonelada metro, rigidez torsional en tonelada metro. Importante, la coloco así pues porque en unidades de tonelada pues disminuimos el valor para que no nos quede tan grande, pero siempre debemos tener compatibilidad de unidades. Muy bien, rigidez del primer piso 33.374, segundo piso 21.539 y tercer piso, ay discúlpenme, no recuerdo si estaba así, si está bien, y tercer piso 19.083. Con eso entonces puedo calcular el ángulo de torsión en radianes. Sería momento torsor del primer piso 91.87 dividido 33.000. Deme un momento. Muy bien, sería el ángulo de torsión para el primer piso de 0.20275 radianes.
Segundo piso 77.37 dividido 21.539 estaría dando un ángulo de 0.00, estaría dando 0.00359, y para el tercer piso 2872 dividido 19.083 estaría dando 0.0015. Muy bien. Con ese ángulo de torsión podemos pasar posteriormente a calcular la torsión indirecta o los cortantes indirectos. Voy a calcular, este sería el ángulo de torsión, llamémoslo teta sub t, que sería torsión indirecta, o para el efecto directo mejor, efecto indirecto. Voy a calcular de una vez el ángulo de torsión para el efecto ortogonal. Entonces, para el efecto ortogonal, lo único que hacemos es considerar lo que se ha establecido por acá, la excentricidad accidental en X, la inicial, y con eso determinar el momento torsor de diseño para el efecto ortogonal. Voy a resumir los resultados en una tabla. Los resultados que se tienen sería la fuerza horizontal en cada piso, un dato que se tenía inicialmente, y la excentricidad inicial en X. Con eso calculamos el momento torsor, primero calculando la torsión de cada piso, que sería F sub I, pero recordemos que estamos en el efecto ortogonal, entonces sería el 30% del sismo en X. Perdón, del sismo en Y, punto 3 SY, ese es el efecto ortogonal. Ya sabemos que toda la torsión es igual en todos los pisos, entonces la torsión se va a sumar. Entonces aquí vamos a colocar punto 3 F sub I por la excentricidad en X. En otra columna ya calculamos cuál es el momento torsor en unidades de tonelada metro, la rigidez torsional que ya se calculó, muy bien, y con eso calculamos el ángulo de torsión en radianes. Muy bien, entonces tendríamos la siguiente información: 43.3 por punto 3 por el 30% por la excentricidad accidental en X, punto 495, estaría dando un momento de 6.43. Segundo piso, 70.1 por punto 3 por la excentricidad en X, estaría dando un momento de 4.206. Punto 3 por 37 por punto 01, un momento súper pequeño de 0.111. Acumulamos la torsión desde nivel de cubierta hasta primer piso, entonces el momento torsor en cubierta pequeño de 0.11 tonelada metro. En el segundo piso estaría dando un momento de 4.317, y en el primer piso 10.747. Es notable la diferencia respecto al efecto indirecto.
los momentos son mucho más pequeños para el efecto ortogonal. Los valores de la rigidez no cambian. Respecto al efecto indirecto, la rigidez torsional también es una propiedad de la estructura, entonces no cambia, sería 33.374 en primer piso, segundo piso 21.539 y 19.083. Con eso calculamos el ángulo de torsión para el efecto ortogonal, que sería 10 para el primer piso, 10.747 dividido 33.374. El ángulo de torsión muy pequeño, 0.30322. Segundo piso, 4.317 dividido 21.539, 0.202. Y primer piso mucho más pequeño, 0.111 dividido 19.083, casi que cero. Ahorita vemos ya la magnitud de los cortantes y vamos a ver pues cómo esto se anula. Muy bien, entonces ya tenemos ángulo del efecto indirecto, ángulo del efecto ortogonal. Con esa información ya podemos pasar a calcular los cortantes en cada piso de la estructura. Esta sería la información que hasta el momento se tiene. Cortantes de piso para efecto directo. Ángulo de torsión para el efecto indirecto. Y ángulo de torsión para el efecto ortogonal. Con esa información vamos a calcular los cortantes totales en cada pórtico para la combinación de el sismo en X positivo más el 30% del sismo en y moviendo el centro de masa hacia arriba. Voy a llevarme los esquemas de las distintas plantas para calcular esos cortantes. Como el sismo en X es el efecto o es la dirección principal, entonces los cortantes que voy a calcular son en los pórticos 1, 2 y 3. Muy bien. Sería de la siguiente manera. Comencemos con el efecto directo. Entonces, para el efecto directo, recordemos, es igual a la rigidez del pórtico sobre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos. En este caso, el sismo principal está en la dirección X. Entonces, el sismo está en X. SX y la dirección ortogonal sería el sismo en Y negativo, menos 0.3 SY. Muy bien, con eso entonces el efecto indirecto sería rigidez del pórtico en dirección X, el que sea, sobre la sumatoria de todos los pórticos en dirección X por el cortante de piso. Primer piso de la estructura. Primer piso. Vamos a calcular los cortantes, irían en el sentido del sismo positivo y van a estar en función de la rigidez de cada pórtico. Yo había resumido la rigidez de cada pórtico en un esquema anterior, los voy a colocar nuevamente. Esa sería entonces la rigidez que necesito de los pórticos en dirección X. Entonces, para el primer cortante, llamemos el cortante directo del pórtico del eje
1, piso 1, va a ser igual a la rigidez de ese pórtico, 794, entre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos en esa dirección, 794. Para que sea más fácil voy a calcular esta sumatoria aparte. Voy a decir que sumatoria de la rigidez de los pórticos sería igual a 794 más 716 más 1056. 794, 716 más 1056 estaría dando 2566. Entonces, el cortante directo del pórtico del eje 1 en el piso 1 sería su rigidez, 794 entre la sumatoria, 2566 por el cortante de piso. En el primer piso sería 1503.86. Ese cortante está en kilonewton. Aquí no me interesa, en las rigideces, estas rigideces están en toneladas. Esto es toneladas sobre metro, toneladas sobre metro. No me interesa pues porque las unidades se anulan. Arriba tengo tonelada sobre metro y abajo tonelada sobre metro. Esto se anula, se vuelve un porcentaje. Entonces da lo mismo. Me quedaría 794 dividido 2576 por 1503.86. Estaría dando un efecto directo de 465.34 kilonewton. Entonces por aquí tengo 465.34 kilonewton. Para el pórtico del eje 2 sería la rigidez de ese pórtico, que es 716, entre la sumatoria de la rigidez, 2566, y por el mismo cortante de piso, 1503.86, estaría en un cortante de 419.63. Permítame, voy a dejar esto en enteros. 420, porque estas fuerzas sísmicas son tan grandes que mejor trabajarlas después en tonelada y ahí se me va a perder un decimal. Entonces sería este 465. Muy bien. Y para el piso superior, 1503.86. Un momento. Para el tercer piso, perdón, para el pórtico 3, sería la rigidez 1506 entre la sumatoria 2566 por el cortante de piso, que es el mismo, y estaría dando un cortante directo de 619. Cuando sumamos estos tres cortantes, pues debe dar el cortante de piso, porque lo que calculamos fue un porcentaje de participación. Si lo sumamos da 1504. Pues como estoy quitando los decimales, pues es como aproximar el cortante de piso a 1504, estaría bien. Ese sería el efecto directo. Hacemos lo mismo para todos los pisos. Entonces, en el primer piso, el cortante era de 1504. Digamos que en el segundo piso es de 1071. Voy a aproximarlo de una vez al entero. Y en el tercer piso de 300 o en cubierta
70. Muy bien, entonces con esa información calculo los cortantes directos en la dirección del sismo para el segundo piso. La sumatoria para el segundo piso sería sumatoria de Kp sub I para el segundo piso, 451 más 670 más 809, 1930. Entonces, el cortante directo para el pórtico 1 sería 451 dividido la sumatoria 1930 por el cortante de piso 1071. Estaría dando un cortante de 250. En el pórtico del eje 2 la rigidez es 670 entre la sumatoria 1930 por el cortante de piso. Estaría dando un cortante de 372. Y pórtico 3, 809, es la rigidez, estaría dando un cortante directo de 449. Ese sería en el segundo piso. Miremos a nivel de cubierta la sumatoria de las rigideces, 386 más 570 más 777, 1733. Muy bien. Entonces el cortante directo para pórtico del eje 1, 2, 3. Para el pórtico del eje 1 sería 386 dividido 1733 por el cortante de ese piso 370. Estaría dando 82 punto les dije que lo iba a dejar entero, 82. Cortante del piso del pórtico 2 sería rigidez 570 entre la sumatoria y por el cortante de piso 122. Y pórtico del eje 3, rigidez 777, le corresponde un cortante de 166. Muy bien, esos son los cortantes directos. Efecto directo. Ahora voy a pasar a calcular los cortantes de los efectos indirecto y ortogonal. Para que los apuntes queden en orden, pues, y es más fácil para visualizar los resultados, puedo ir borrando, pero acá van a quedar los ejemplos de cálculo. Miremos entonces el efecto indirecto. Efecto indirecto. El efecto indirecto sería en función del momento torsor y específicamente en función del ángulo de torsión. Entonces habíamos dicho que el cortante indirecto para cualquier pórtico era igual al ángulo de torsión por la rigidez del pórtico por la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez, y esto en valor absoluto, porque ya sabemos cuáles son los sentidos de rotación. Verifiquemos esos sentidos de rotación. Para el efecto indirecto, todos están en sentido antihorario. Ese es el momento de torsión, sentido antihorario. Entonces voy a graficar ese sentido aquí. Este sería el momento torsional del primer piso, momento torsional del segundo piso, momento torsional del tercer piso, todos en sentido antihorario.
Con eso yo puedo especificar cuáles son los sentidos de mis cortantes, pues por eso fue que dejé la expresión en valor absoluto, porque aquí voy a fijar los sentidos. Recordemos la posición del centro de rigidez. La quité aquí estos esquemas, pero era conveniente dejarla. Todos los centros de rigidez están del lado derecho del pórtico B, y en el tercer piso está justo encima. O sea, si vimos la distancia, la diferencia era muy poquita. Incluso voy a traerme el esquema donde están, este esquema, este funciona mejor, donde están indicadas esas distancias, porque esas distancias las necesito en la expresión. Este esquema lo coloco por aquí. Se mueven un poquito, a ver si lo puedo acomodar así. Yo creo que ahí se alcanza como a notar que quedó desfasado. Disculpe, me voy a crear mejor a capturar una pantalla, porque para que no se corran los datos que ya se han colocado. Listo, ahora sí. Muy bien, entonces voy a localizar solamente, a indicar dónde está el centro de rigidez. El centro de rigidez está por aquí, por acá está un poquito más arriba, pero igual en la misma zona. Y para el tercer piso está justo como sobre el pórtico del eje B, centro de rigidez. Muy bien, entonces con base en esa localización del centro de rigidez, yo puedo establecer lo siguiente. Los pórticos que están por encima del centro de rigidez, según este sentido del momento torsor, que es antihorario, tendrían un efecto indirecto que va hacia la izquierda. Los pórticos que están por debajo del centro de rigidez, su cortante indirecto sería hacia la derecha. Serían los pórticos 1 y 2. Para el segundo piso, lo mismo, pórticos por encima del centro de rigidez, cortante hacia la izquierda según el sentido de torsión antihorario. Pórticos por debajo del centro de rigidez hacia la derecha. Tercer piso, sucede exactamente lo mismo. El pórtico del eje 3 tendría un cortante indirecto hacia la izquierda. Pórtico de los ejes 1 y 2 por debajo del centro de rigidez hacia la derecha. Entonces ya está fijado el sentido de esos cortantes. Vamos a calcular el efecto indirecto con esta expresión. Si queremos el efecto indirecto del pórtico del eje 1, piso 1, sería el cortante de rotación, perdón, el ángulo de rotación en ese primer piso, que es 0.20275, por la rigidez de ese pórtico, 794, por la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez, que habíamos dicho es 3.365 para el primer piso. Esta distancia, 3.365 en valor absoluto.
Muy bien, entonces ese cortante estaría dando 0.20275 por 794 por 3.365. Estaría dando de 7.35. eh, Vamos a dejar la rigidez recordemos, esto me está dando en tonelada porque la rigidez es tonelada por metro, tonelada sobre metro, perdón. Entonces, esto me da metro, se me cancela metro con metro, esa fuerza me está dando en toneladas. Recordemos, para pasar de tonelada a kilonewton, multiplico esto por 10, entonces aproximémoslo a 74 kilonewton. Por aquí tendría 74. Rigidez indirecto del pórtico del eje 2, piso 1. El mismo ángulo de torsión por la rigidez de ese pórtico, 716 toneladas, por la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez. Perdón, no había visto que estaba colocando la distancia del pórtico del eje A. Esto está mal. Entonces, la distancia del centro de rigidez hasta el pórtico del eje 1 es 3.82, menos mal era similar. Y para el pórtico del eje 2, 0.35, 3.82. Es que cometí acá el error de a todos colocarle X, a esto tenía que colocarle era Y, pero pues ustedes ya lo corrigen en sus notas. Igual están bien indicados, sino que estos son Y. Y. Listo, entonces corrigen eso por favor, les pido en sus apuntes. Se me fue ahí y coloqué fue Y, por eso la confusión. Pero están bien indicadas las dimensiones y el cálculo de la rigidez también está bien. Entonces, de nuevo, la distancia del pórtico del eje 1 hasta el centro de rigidez es de 3.82. Entonces, por 3.82. Distancia del pórtico del eje 2 hasta el centro de rigidez, 0.35 por 0.35. Y de una vez, pórtico del eje 3, piso 1, el mismo ángulo de torsión, rigidez de ese pórtico, 1056, y la distancia que sería 3.1. Entonces, pórtico del eje 1, 0.00275 por 794 por 3.82. Esto me da de 8.3 toneladas. 716 por 0.35 nos da 0.69 toneladas. Y para el pórtico 3, rigidez 1056 por 3.1 de 9 toneladas. Entonces, voy a corregir por aquí. Este me da 83 kilonewton. Recordemos, para kilonewton lo multiplicamos solamente por 10. Este daría 6.9 kilonewton y el siguiente de 90. Es evidente que para la torsión los pórticos que están más alejados del centro de rigidez son los que tienen más cortante. Los que están más cercanos al centro de rigidez por su distancia, pues no van a estar tan afectados por la torsión. Muy bien. Este sería entonces efecto indirecto. Voy a copiar esto por acá.
para no perderlo. Un momento, voy a organizar aquí las notas. Muy bien. Aquí ya completé entonces la información de todos los cortantes indirectos para cada piso. Para el piso 2, este sería el ángulo de torsión. Por ejemplo, para calcular este cortante indirecto, sería la torsión de ese piso 0.00359 por la rigidez de ese pórtico 451 por la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez en el segundo piso, que es 4.11. La rigidez está en tonelada metro 451, entonces multiplico ese valor por 10, 66.5. Para el pórtico del eje 2 es lo mismo, solamente me cambia la rigidez del pórtico, que es 670, por su distancia, que es 0.64. Entonces estaría dando 15.4 kilonewton. Para el pórtico del eje 3, para los pórticos del tercer piso, la rigidez sería 0.015 radianes. El mismo procedimiento, rigidez de cada pórtico, que aquí está, y distancia de cada pórtico hasta el centro de rigidez en ese piso. Ahí están entonces los cortantes indirectos. Pasemos ahora al cortante ortogonal. Para el cortante ortogonal, efecto ortogonal, entonces la expresión es la misma. Si quiero el cortante ortogonal, va a ser el ángulo de torsión del efecto ortogonal por la rigidez del pórtico por la distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez en valor absoluto. Muy bien, entonces por ejemplo voy a calcular el cortante ortogonal del pórtico del eje 1 en el piso 1. Sería el ángulo de torsión para el piso 1 0.30322 radianes, rigidez de ese pórtico 794, distancia de ese pórtico hasta el centro de rigidez 3.82 metros por 3.82 metros, y esto está en tonelada por metro. Se me van los metros, me queda esto en tonelada, lo multiplico de una vez por 10 para que me quede en kilonewton y lo pueda sumar. Entonces estaría 0.30322 por 794 por 3.82 y por 10 estaría dando de 9.8 kilonewton. El cortante indirecto pórtico del eje 2 piso 1, el mismo ángulo de torsión por rigidez de ese pórtico 716 toneladas por metro por la distancia de este pórtico hasta el centro de rigidez, que es 0.35 por 10. Entonces me dan por 716 por 0.35 por 10 de 0.81 kilonewton. Y así para el pórtico del eje 3. Cortante ortogonal, pórtico del eje 3 piso 1, el mismo ángulo de torsión, rigidez 1056, distancia de ese pórtico 3.1 por 10 para pasarlo a kilonewton. Entonces por 1056 por 3.1 por 10 estaría dando de 10.54 kilonewton. Muy bien,
Recordemos los sentidos del momento ortogonal. Estaban por acá. El momento ortogonal también tiene todos los sentidos en todos los pisos antihorarios. Entonces voy a graficar ese sentido del ortogonal, primer piso, ortogonal, segundo piso, ortogonal, tercer piso. Conociendo la posición del centro de rigidez, entonces puedo establecer la siguiente condición. Todos los pórticos que estén por encima del centro de rigidez, según este sentido antihorario del momento, tendrían un cortante que va hacia la izquierda, los que están por debajo hacia la derecha. Y lo mismo ocurre en todos los pisos, porque la torsión tiene el mismo sentido en todos los pisos. Muy bien. Y con eso calculamos entonces los efectos ortogonales. Pórtico 1 en el primer piso dio 9.8, pórtico 2 .81, pórtico 3 10.54. Muy bien. Para el segundo piso sería la torsión del segundo piso, que es 0.002 radianes, 2 por la rigidez. Vamos para el pórtico del eje 1, la rigidez de ese pórtico 451 en el segundo piso, por la distancia, que es 4.11, estaría dando 3.7. Pórtico del eje 2, la rigidez es de 670, la distancia es de 0.64, estaría dando de 0.86. Pórtico 3, por rigidez 809 y su distancia 2.81, 4.5. Muy bien. Tercer piso. Ángulo de torsión del tercer piso para el efecto ortogonal, bien pequeño, por rigidez del primer pórtico 386, la distancia del primer pórtico hasta el centro de rigidez 424, y esto lo multiplicamos por 10. Esto da 0. El aproximado 0.1. Muy bien. Para el segundo pórtico, si se va a anular, da 570 por su distancia 0.77. Esto da 0. Pues con los decimales estaría dando 0.002, pero pues con esos números tan grandes que tienen el directo y el indirecto, eso es 0. Pórtico 3, rigidez, que es 777 por su distancia 2.68. Esto daría 0.12. Muy bien. Esos serían entonces todos los cortantes con los 3 efectos para cada piso. Voy a, como les decía, estoy organizando la información por acá. Muy bien. Alto este. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es sumar esos cortantes para encontrar
el cortante total. Recordemos que el cortante total es la suma de esos dos valores. Cortante total es la suma de esos tres valores: cortante directo, cortante indirecto más cortante ortogonal. Entonces, considerando el signo, sumamos, me daría para el tercer piso 619 menos 90 menos 10.54, estaría dando 518.5. Aquí se suman los tres: 420 más 6.9 más 0.81, estaría dando 427.7. Y iría obviamente en este sentido, va en este sentido. Y por acá estaría dando 465 más 83 más 9.8. Estaría dando de 557.8 en este sentido. Por aquí lo mismo, vamos a sumar. Para el pórtico del eje 1 se suman 250 más 66.5 más 3.7, 320.2. Estos están en kilonewton, todas estas unidades en kilonewton. Kilonewton, 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 van hacia la derecha. 372 más 15.4 más 0.86, 388.26 hacia la derecha. Y así hacemos lo mismo para todos los cortantes en cada piso y en cada pórtico. Estos serían todos los cortantes en todos los pisos, los cortantes totales. ¿Qué podemos concluir viendo esos valores? Que obviamente en cualquier caso el cortante directo representa en un porcentaje bien alto el cortante total, es el que mayor aporta. El cortante indirecto, su magnitud va a estar relacionada pues con la torsión que tenga la estructura. Si la excentricidad es pequeña, el momento torsor es pequeño y esos cortantes van a ser pequeños. Aquí podemos establecer que son representativos para el efecto directo. Hay una torsión pues importante, pero pues no se logran comparar significativamente. Miremos en el pórtico del eje 1, por ejemplo, el cortante directo está dando 465, el indirecto 83, no llega ni a los 100, pero pues obviamente es importante. El que sí es el menos crítico de todos es el ortogonal. El ortogonal siempre va a dar los menores valores a menos que la excentricidad sea muy grande. Se tiene que considerar para evaluar el efecto del sismo en las dos direcciones, y en esta estructura es obligatorio porque es de 3 pisos y está ubicada en una zona de alta sismicidad. Sin embargo, pues esos valores son pequeños. Cuando aumentan, pues si los pórticos están bien alejados del centro de rigidez, estructuras más grandes y más irregulares, pues con más torsión. Eso sería lo que podemos concluir. Con esos cortantes totales, como se dio en la introducción de la clase, entonces ya podemos pasar a calcular las fuerzas sísmicas en cada pórtico. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miremos entonces cómo pasamos esos datos a cada uno de los pórticos. Voy a hacer el ejemplo para el pórtico del eje 1. Entonces, para este pórtico. Así. Para este pórtico. No se ve. Hagámoslo así. Pórtico del eje 1.
Ese pórtico del eje 1 tiene 3 columnas en todos los pisos. Las columnas son continuas en todos los pisos. Ustedes tienen que aprender a identificar cómo es la alzada de cada pórtico. Entonces, este pórtico tiene esta configuración. Aquí tendría una distancia de 3.09 metros y la siguiente luz sería 1.60 más 1.49, también 3.09 metros. Era un pórtico simétrico, yo no lo había dejado simétrico, pero ya arreglamos eso. No se deja. Listo, más o menos ahí, 3.09 metros. Las alturas, si había dicho al inicio, era 3.3 y las demás alturas de 3 metros. 3.3 metros, 3 metros y 3 metros. Muy bien, las secciones transversales pues ya se pueden identificar de acuerdo a la configuración que les envío en el documento en AutoCAD. ¿Qué me está mostrando o qué resultados estoy obteniendo? Estoy obteniendo los resultados de el cortante o los cortantes de piso para este pórtico de la siguiente forma. Recordemos la forma de los cortantes. A nivel de cubierta estaría dando en ese pórtico un cortante de 106.6 kilonewton en el tercer piso. En el segundo piso el cortante es de 320.2 kilonewton y en el primer piso el cortante llega hasta un valor de 557.8 kilonewton. Este es cortantes de piso en unidades de kilonewton. Muy bien, ese sería el diagrama de cortantes de piso para ese pórtico del eje A. Con esa información, entonces fácilmente yo puedo identificar cuáles son las fuerzas sísmicas. Recordemos el sismo está en la de izquierda a derecha. Si este es el pórtico del eje A, este sería el eje A, este sería el eje B y este sería el eje D. Entonces las fuerzas sísmicas, siguiendo la dirección principal, estarían en este sentido. La primera fuerza sísmica F3 sería igual a 106.6, que es el mismo cortante de piso. La fuerza sísmica en el segundo piso F2 sería restar esos dos cortantes, 320.2 menos 106.6. Estaría dando 213.6 y para el primer piso 557.8 menos 320.2 estaría dando para el primer piso 237.6. Esas serían las fuerzas sísmicas en este pórtico. Bien, muy bien. ¿Qué falta? Determinar cuáles son las cargas gravitacionales en cada piso. Como les decía, ustedes deben tener claro cómo hacer esa distribución de cargas gravitacionales. Les pido que completen esa información para, para este pórtico y si hay alguna duda pues la resolvemos en clase. En clase no, en asesoría, perdón. En clase pues es algo muy leve, pero si no manejamos bien esta distribución de las cargas verticales, sí es recomendable una asesoría.
También para que complementen la información, por favor, levantan estos esquemas, así como está del pórtico del eje 2, del pórtico del eje 1, perdón. Lo hacen para el pórtico del eje 2, para el pórtico del eje 3. Es el mismo procedimiento, los resultados ya están. Y para que terminen de estudiar, como tarea, van a calcular los cortantes totales en pórticos A, B, C y D para una combinación de menos el sismo en Y menos 0.3 el sismo en X. O sea, la dirección principal en la dirección de los pórticos A, B, C y D. Y van a mover el centro de masa hacia la derecha. Y hacen el mismo procedimiento. Este sería, con esto terminaríamos esta parte de la unidad 6, que es calcular fuerzas sísmicas en los pórticos, que hacen parte del sistema estructural. Lo que falta sería el cálculo de deriva, que lo vemos ya en la siguiente clase presencial. Importante, las notas del segundo examen las voy a subir el miércoles a más tardar. Y ahí las personas que tienen posibilidad de presentar el trabajo final, o sea, no presentar examen, sino un trabajo como examen final, va a ser o esta oportunidad solamente será para aquellas personas cuyo promedio del 70% sea mayor o igual a 4.3. Entonces, si usted ve que clasifica en este grupo, la idea es que busque una estructura de 3 pisos, no más de 3 pisos. Si tiene 4 pisos, pues le quitas uno, que sea regular, que sean pórticos, obviamente, que tenga vacíos, y para esa estructura se le debe hacer el análisis sísmico, calculando estos cortantes de piso, para una combinación del sismo en X y para una combinación del sismo en Y, que ustedes eligen cuál. Y moviendo el centro de masa como ustedes requieran. O sea, ustedes plantean esta combinación, pero debe ser una combinación en X y una combinación en Y. La idea es que ese trabajo final va a ser entregar un informe realizando el trabajo a mano y realizando el mismo análisis con SAP o con ITAS. Más recomendable ITAS. Este manejo del programa está en los videos de la clase de este curso. Ahí están los tutoriales de cómo hacer el análisis sísmico en el programa. Entonces hay que verlo y replicar ese procedimiento para la estructura que ustedes vayan a analizar. Ese trabajo final será compuesto por informe y obviamente por sustentación. Todo trabajo que se deje tiene que sustentarse. Entonces, ojo, solamente será para las personas cuyo promedio del 70 sea mayor o igual a 4.3. Sin embargo, y considerando que el hecho de que hagan un trabajo previo al examen, pues es bueno para ustedes, esta opción también la dejo para todos. Sin embargo, no es obligatorio. No es obligatorio, pero si lo haces, pues va a representar un porcentaje del examen final y va a ser individual. Entonces, si usted quiere hacer ese mismo trabajo, lo puede hacer con estas mismas condiciones, informe, sustentación. Va a ser un porcentaje del examen final, pero no es obligatorio. ¿Listo? Esas serían entonces las condiciones que quedarían para terminar el curso.
ya cuando iniciemos en enero. Eh, con esto finalizamos esta parte. Cualquier duda pues la estaremos resolviendo en el transcurso de la clase cuando reiniciemos el semestre. Muchas gracias.